Buenas noches, profesor. Mi nombre es Eduardo Vázquez Quispe. En esta oportunidad voy a exponer un ensayo que he preparado sobre la reforma agraria en el Perú desde un punto de vista crítico. Mi ensayo consiste de tres partes. Primero, una introducción, un desarrollo, donde justifico mi postura y finalmente una conclusión sobre el tema del ensayo. Para comenzar. La reforma agraria se dio en 1969 con el mandato del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, donde buscó distribuir la tierra para el mejoramiento de la situación de los campesinos. Aunque se tenía como objetivo reducir la desigualdad y fomentar el desarrollo rural, esto ha tenido varios puntos de vista, ha sido objeto de varias críticas, tanto positivas como negativas. Por ejemplo, en un primer punto de vista, el señor Héctor Bejar, quien es escritor, eh, además de eso fue ex ministro de Relaciones Exteriores del señor presidente de ese entonces, Pedro Castillo. Él nos dice que la reforma agraria fue positiva, pero desde un punto cultural, puesto que los campesinos o obreros que eran esclavizados en esos tiempos por los feudales, por los grandes terratenientes, fueron libres, ¿no? Al ser repartidas las tierras, fueron libres de decidir qué hacer con sus tierras, cómo cultivarlas, cuántas horas trabajar. Entonces, esa libertad, como todo tipo de libertad cuando tenemos, nos, ese es un precio invalorable, invaluable, no tiene precio, como se puede decir. Entonces, desde ese punto de vista, para Bejar, la reforma tuvo un gran éxito. Pero también hay críticos como el señor Alan Fairley Reynoso, quien a través de un video nos habla, ¿no?, sobre las investigaciones o los libros que ha hecho el escritor José María Caballero, un español, donde nos dice que en el fondo la reforma agraria fue un rotundo fracaso, puesto que no logró los objetivos de fondo, que eran reducir la pobreza, aumentar la producción, todo ello. Entonces, en ese punto de vista también yo creo, viendo material, analizando, que fue un fracaso la reforma agraria impuesta por el entonces gobierno de Velasco Alvarado. Por ello, vamos a ver de tres puntos importantes para todo desarrollo de una nación o un país, que es el tema político, económico y social. Pues en lo político se sabe por lo que la información que tenemos, que fue más bien como un instrumento de autoritarismo del gobierno militar para implementar su modelo ideológico, que era el socialismo. El socialismo consistía en que todos debíamos tener igual, tanto sea tierra, oportunidades iguales, tanto campesinos como los grandes hacendados. Entonces, desde ese punto se puede decir que fue un tema político populista. Por ello también fracasó, puesto que no hubo un consenso adecuado, ¿no? Esto trajo como consecuencias divisiones entre campesinos, terratenientes y además del Estado. Además, hubo una falta de marco legal para fomentar nueva reforma que se hacía, ¿no? En lo económico, las expectativas fueron grandes, pues se buscaba aumentar la producción agrícola, y no se cumplió, debido a que las tierras se distribuyeron de manera no uniforme, ¿no? Puesto que no era lo mismo entregarle 20 hectáreas en la parte sierra, donde muchas veces hay
cerros donde no produce nada, a darle sus 20 hectáreas son en la costa donde eh, se produce el azúcar, la caña de azúcar, el algodón, que es en ese entonces era el boom económico del país. Puesto esta desigualdad trajo, surgió que la producción tuviera un freno, ¿no? Caera. Entonces, muchos agricultores hubo descontentos, se tuvieron pérdidas grandes, lo que ocasionó un aumento en la pobreza y también disminuyó la calidad de vida que tenían los campesinos. En lo social, pues sabemos que se buscaba tener mejores condiciones de vida para los campesinos, pero hicieron muchas cooperativas, armaron muchas cooperativas, pero fracasaron puesto que no tenían la capacidad, no tenían la maquinaria, la tecnología adecuada para poder llevar esta industria adelante. Entonces, por ello, estos, estas tierras no fueron gestionadas de manera eficaz, lo que trajo consecuencias como conflictos sociales, marchas, la desconfianza y que los campesinos dependieran de otros, sea del Estado o de empresarios que tenían más dinero, entonces se volvieron dependientes de alguien. Eso fue muy malo para la agricultura de ese entonces. En las conclusiones, podemos decir que la reforma im- en su principio impulsaba la igualdad, ¿no? La igualdad de justicia social, pero fracasó tanto en lo político, en lo económico y en lo social. Debido a que se implementó autoritariamente, no, como decimos, no se consultó a los terratenientes, no se consultó a los campesinos, no se consultó a las autoridades competentes de ese entonces. Entonces, ellos implementaron esta reforma de la noche a la mañana, se podría decir, cosa que fue un choque muy duro para la realidad de ese entonces. Los campesinos no sabían qué hacer con las tierras. Eso, desde ese punto se puede decir que fracasó totalmente. Entonces, para ello yo creo que para futuras reformas se debería tener en cuenta todos estos temas, ¿no? Para no cometer los mismos errores. Aunque actualmente se sigue teniendo errores, se sigue teniendo problemas, puesto que año a año los agricultores sufren, ya sea por las sequías o por las heladas en el sur peruano, ¿no? Falta de alimentación, falta de agua para la agricultura, temas que no se han solucionado y no se siguen solucionando y no seguirán habiendo si es que no se toman las medidas adecuadas. Bueno, es todo mi exposición, profesor. Muchas gracias.